Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este video introductorio sobre qué es la educación. Este video está especialmente dirigido a aquellos estudiantes de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía que ingresan en este 2021. ¿Sí? Yo especialmente soy estudiante avanzada de la carrera de Ciencias de la Educación y hoy vamos a estar hablando sobre qué es la educación como formadora, ¿sí?, del sujeto social. Además, vamos a estar haciendo un breve recorrido sobre distintos pensadores, ¿sí?, que fueron concibiendo a la educación a lo largo de la historia, cómo las fueron concibiendo. Bien, para comenzar, vamos a darle una definición, ¿sí?, a qué nos referimos cuando hablamos de educación. La palabra educación proviene del latín educatio. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que habla desde la crianza, que habla desde entrenar al otro, ¿sí?, de criar al otro y de poder alimentarlo, ¿sí? La educación tiene distintas contraposiciones, tanto de conceptos y de significados. Por un lado, se considera la educación como una acción ejercida, ¿sí?, desde afuera de los sujetos, y por el otro lado, se concibe la educación como el desarrollo de las potencialidades de los individuos. Bien, cuando nosotros abrimos un diccionario vamos a encontrar distintas definiciones, ¿sí?, como qué es la educación de estas distintas tres posturas. Bien, se define la educación que es como un proceso, ¿sí?, de socialización y endoculturación de las personas, a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamientos ordenadas con un fin social. La segunda definición es que la educación es el término que se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios. La tercera definición es que la educación es lo que transmite la cultura, permitiendo así su evolución. Como mencioné al principio del video, vamos a estar definiendo la educación de distintos pensadores. Encontramos a Platón, a Kant, a Durkheim, a Dewey, o como lo quieran mencionar, a Piaget y a Freire. Estos son algunos de los pensadores que ustedes van a ir viendo durante la carrera, ¿sí?, pero no quiere decir que son los únicos, ¿sí?, van a haber muchos más. Estos son solamente a modo de ejemplo. Bien, Platón, filósofo griego, 427 años antes de Cristo, 347, ¿sí?, concebía a la educación como la luz del conocimiento. Kant es un filósofo, ¿sí?, 1724, 1804, el año en que falleció, considera la educación que es como un arte, ¿sí?, cuya pretensión central es la búsqueda de la perfección humana. Durkheim, que es un sociólogo y va a basar la educación con una mirada sobre la sociedad, considera que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Es decir, que las generaciones maduras, ¿sí?, le tienen que enseñar a los jóvenes. Dewey, que es un pedagogo, psicólogo y filósofo, considera la educación como la liberación de las capacidades individuales en crecimiento progresivo dirigido a fines sociales. Piaget, que es un psicólogo y biólogo suizo, considera la educación que es como forjar individuos capaces de una autonomía intelectual y moral y que respeten esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la regla de reciprocidad. Es decir, yo doy, pero vos también me tenés que dar. Este autor, este pensador especialmente, lo van a ver más que nada las dos carreras, obviamente, pero psicopedagogía tiene un amplio recorrido sobre el pensamiento de Piaget. Y por último, Paulo Freire, que es un pedagogo brasileño, que es del año 1922 y falleció en 1997, considera la educación que es como el proceso de acción y reflexión, praxis, del hombre sobre el mundo para transformarlo. Estos son algunos de los diferentes pensadores que ustedes van a ir viendo, ¿sí? Es a modo de ejemplo. Entonces, existen múltiples definiciones de educación, que es lo que nosotros pudimos ver
recién, ¿no? Esto responde básicamente a que se trata de una realidad compleja y multidimensional, que puede ser estudiada desde muchos enfoques o perspectivas diferentes. Los estudiantes de ciencias de la educación van a ver desde distintas materias que se concibe a la educación desde diferentes miradas, ¿sí? Tanto desde la filosofía, la sociología, la historia, la biología, la psicología, la antropología, la economía y las ciencias políticas. ¿Qué entendemos por educación? Bien, la educación es un proceso personal y social de conservación y transformación, que a través de la socialización y la endoculturación los sujetos van a conformarse como tales, es decir, que van a poder ir configurando su identidad al tiempo que a nivel social el proceso educativo permite la conservación y la renovación de la cultura y de la sociedad. En este sentido, podemos pensar a la educación como una práctica social productora, reproductora y transformadora del sujeto social. Pero ¿siempre hubo educación? Bueno, la educación comenzó desde los orígenes del hombre, ¿sí? Esto se podía observar cuando los adultos entrenaban a los jóvenes, ¿sí? Tanto en las habilidades como en el conocimiento. Después esto se fue desarrollando, ¿sí? A medida que se fue dando la imitación y la narración de historias que fueron pasándose conocimientos, ¿sí? Tanto de boca en boca, ¿sí? Como por ejemplo no solamente los conocimientos, sino también los valores y las habilidades de una generación a la otra, ¿sí? A medida que las culturas comenzaron a complejizarse, ¿sí? A extender su conocimiento y también a necesitar de la adquisición de otras habilidades, se fueron desarrollando otras formas de educación que llevaron a la creación de instituciones educativas, ¿sí? Y más tarde también a las necesidades de los estados de contar con un sistema educativo. ¿Cuál es la función de la educación? Bueno, la educación ha sido siempre considerada como la principal herramienta del orden, ¿sí? También del cambio social y del progreso indefinido. La educación es como el motor del desarrollo económico y del bienestar general, ¿sí? Es como un mecanismo de reproducción de las condiciones de marginación y explotación que perpetúan la estructura social de clases, o bien como una herramienta transformadora del sujeto y la realidad social. Ustedes van a poder observar durante la carrera que uno de los grandes pedagogos fue Freire, ¿sí? Él es reconocido como uno de los pedagogos más influyentes de América Latina, ¿sí? Él promovió una educación humanista, ¿sí? Dirigida a integrar al individuo a la realidad nacional. Entre sus obras más conocidas, ¿sí? Se va a destacar la educación como práctica de la libertad, educación y cambio, y la pedagogía del oprimido. También van a poder ver como, por ejemplo, la pedagogía de la esperanza, ¿sí? Que, bueno, él definió la educación como un proceso destinado a la liberación y el desarrollo de la conciencia crítica, ¿sí? Podemos ver una frase muy conocida de él, que es que la gran tarea humanista histórica de los oprimidos es liberarse a sí mismo y liberar a los opresores. Para Freire, la alfabetización era la mejor vía para la liberación. Perdón. Ustedes van a poder ver que Freire se dedicó a enseñarles y alfabetizar a los adultos, más que nada. Pero bueno, eso sería todo. Si ustedes tienen alguna duda o tienen alguna pregunta, la pueden realizar en los siguientes puntos que dejamos acá al costadito, que es el email, el Instagram y Twitter. Muchas gracias por su atención.